tardes a todos los presentes. Fue hace 8 años que se fundó el Centro de Sistemas Públicos, con la misión de potenciar e impulsar la gestión pública dentro de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, al igual que convertirse en un referente en el país en esta materia, liderando proyectos de alto impacto público y programas de formación para directivos y funcionarios públicos. Para honrar estos 8 años, se dirige a ustedes nuestro decano. Muy buenas tardes o días, por ahí, muy buenos medios días. Hace poco más de 5 minutos me dijeron, tienes que hablar. Yo estaba invitado a asistir a una ceremonia, pero lo hago con mucho gusto, estas breves palabras de saludo, con mucho gusto, por varias razones. Primero, porque me quedan pocas de estas ocasiones, no sé si será la última. Puede que sea la última. Segundo, porque se hace en la Casa Central, en un lugar emblemático. Tercero, porque se hace en el Salón Domeico, que he hecho de menos el retrato que estaba por ahí. Y más importante que todo, porque esta ceremonia refleja, representa, muestra, exhibe una acción de la universidad que en general el mundo académico no la destaca demasiado. Los académicos en general piensan con mucha ilusión en su actividad de investigación. Son felices cuando aparece el nuevo paper, cuando tiene muchas citas, cuando nadie se olvida de lo que hacen. El mundo académico piensa en los estudiantes de pregrado, piensa en los estudiantes de posgrado, su alumno de doctorado, pero aquí estamos en presencia de una acción que a mi juicio también es muy fundamental, es cómo la universidad se vincula con el medio externo, lo impacta, se traduce en acciones, capacita a gente al más alto nivel, tiene impacto internacional. Saludo al embajador de El Salvador, que me comentaba el impacto que tiene esto en su país. Así que no me queda nada más que felicitar a quienes impulsaron esta iniciativa, en particular a Mario Weisblut, su iniciador, su gestor, porque claramente uno quisiera que iniciativas como esta se replicaran en todos los mundos y todos los rincones de la universidad. Poder decir que una acción de un conjunto de profesores, académicos de la universidad, tiene este impacto que tiene este centro, es un orgullo institucional, un gran orgullo, y en particular que emerja esta iniciativa desde un rincón de la universidad en que se asocia en general con gente muy cuadrada, muy autorreferente, muy ingenieril, y que de ahí emerja esta visión hacia afuera, es particularmente notable. Así que felicito, Mario, mis felicitaciones una vez más, y a todos quienes hacen posible, y no me cabe duda que esta iniciativa continuará creciendo, y no me cabe duda que se irá permeando más y más hacia el mundo académico, e irá arrastrando a otros a mirar hacia afuera con la misma ambición, con la misma dedicación como lo hacen quienes impulsaron este programa. Así que muchas gracias, felicitaciones y termino. Gracias, decano. Invitamos a pasar adelante al profesor Fernando Ordóñez, director y profesor titular de Ingeniería Industrial. Bueno, buenos días. También breves palabras. Yo no voy a corregir lo que dijo el decano porque está todo perfecto y es el decano. Sí, que lo dejamos así nomás. Lo que sí quiero decir es
estamos muy orgullosos, muy felices que el centro cumpla 8 años. Es un centro que uno diría es raro, que un departamento de ingeniería industrial y una facultad de ciencias físicas y matemáticas tenga un centro de sistemas públicos. Es raro. Pero sí hay como una razón de ser. O sea, la ingeniería, la economía, las operaciones pueden aportar una mirada un poquito más cuadrada, cuantitativa, matemática, para mejorar el Estado, para mejorar el país. Y adicionalmente, y esto es self-serving, esto es para nosotros, es un canal para agarrar la gran motivación que tienen nuestros alumnos para causar un impacto y para mejorar el país. Entonces, yo creo que el Centro de Sistemas Públicos, el Magíster de Gestión y Políticas Públicas también, sirven como para canalizar un esfuerzo que tenemos entre nuestros alumnos para realmente hacer de este país un país mejor. Y que no sea solo protesta y reclamo, sino que sea propositivo y constructivo y cause impacto. Y en estos 8 años el centro yo creo que se ha fortalecido como uno de los, o probablemente el más activo de los centros de investigación aplicada que tiene el departamento. Es increíble la cantidad de proyectos y áreas del Estado en los cuales están involucrados, en proyectos, en capacitaciones, en problemas de investigación. Y es un ejemplo para el resto del departamento. Así que cuando viene alguien que quiere un centro de investigación aplicada, yo les digo, hagan lo que están haciendo en el Centro de Sistemas Públicos y vamos a estar todos mejor. Así que felicito también a Mario por la idea y por todo el esfuerzo inicial, y a los actuales pastores de este rebaño, que lo están haciendo muy bien y estamos muy orgullosos de lo que han logrado hasta ahora y estoy seguro que van a seguir así. Muchas gracias. Saludamos también al profesor Rafael Epstein, prorector de la Universidad de Chile, que nos acompaña, y lo invitamos también a dirigir unas palabras. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en esta ocasión. Vengo como prorector, pero es mi casa y es mi lugar donde yo he crecido también y me he desarrollado. Saludo al decano afectuosamente, a nuestro director también, al Pablo González, director del centro, y a todos los actores del centro y todos los invitados. Si me dan 5 minutos, me inspiró mucho las palabras que dijeron tanto el decano como el director. Yo creo que Mario fue un gran articulador y creador del centro, pero el concepto de ingeniería industrial en su labor en el sector público es mucho más antiguo. Y lo que hace el centro es empaquetar, dar un ambiente y darnos cuenta de lo que estábamos haciendo como institución, y se crea este Centro de Sistemas Públicos que nos da una tremenda identidad. Y la institución se pone detrás de este centro, y claro, somos Centro de Sistemas Públicos, pero la labor de ingeniería industrial como un gran colaborador de políticas públicas, de gestión pública, es de mucha larga data y muy legítima. Y ahí me permito discrepar del director, es muy legítimo. Es muy legítimo. La palabra sistema nos da el sello ingenieril. Lo que hacemos nosotros es estudiar sistemas, sobre todo los ingenieros industriales. Lo que nos preocupa son los sistemas complejos en general, sistemas en general. Y el Estado es una tremenda oportunidad, primero, de aplicar técnicas sofisticadas en ingeniería de sistemas. Y obviamente una parte importante de nuestra comunidad, nuestros estudiantes y nuestros profesores, tiene una legítima motivación de mejorar lo que es lo público, porque eso es noble. Vengo de un acto, llegué un poquito atrasado, vengo de un acto donde el presidente Piñera junto con el ministro hoy día lanzaron hace unos minutos el nuevo sistema de financiamiento solidario de la educación superior. Bueno, todas esas cosas son trabajos grandes que tienen mucha ingeniería detrás, multidisciplinario también, por supuesto, pero la ingeniería es una parte importante de esto. Yo crecí mucho en ingeniería industrial, en labores con el sector público, también con el sector privado, que creo que son dos mundos que al final somos los mismos chilenos pasando de un lado para el otro, así que no es que uno sea bueno y el otro sea malo, somos los mismos, chilenos y chilenas.
Agradezco la oportunidad de hablar finalmente. Al terminar, estoy muy contento de poder estar acá en esta ocasión, celebrando los 8 años del centro, con grandes amigos todos acá presentes, y un saludo a todos y a todas, y muchas gracias por haber podido hablar en esta ocasión. Muchas gracias, Rafael. A continuación, invitamos a Rafael Berguán, PhD en Economía de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Comisión Nacional de la Productividad. Es profesor adjunto de Ingeniería Industrial e investigador en el Centro de Estudios Públicos. Anteriormente ocupó la presidencia del Metro de Santiago y fue superintendente de bancos e instituciones financieras. Rafael nos acompaña este día con una charla magistral muy relevante en el quehacer del Centro de Sistemas Públicos titulada Estado y Desarrollo Económico en Chile, domesticando a Leviatán. Un aplauso, por favor. Acabo de romper, señor rector, el micrófono. Pablo Paga. Pablo Paga. Sí, me decía Rafael Aristía, somos 3 los Rafaeles que vamos a hablar. Al menos, ¿no es cierto? Rafael Epstein, ¿cómo estás? Y esta sala, Ignacio Domeyko, última cosa que digo que no tiene nada que ver con la charla, Ignacio Domeyko era un científico polaco. O sea, se nacionalizó chileno, mi abuela era polaca. No sé si eso debe haber más, otros polacos. Y hoy día en la mañana aprendí también que Jean-Jacques Rousseau, yo estudié en la Alianza, para algo que sí para estudiar en la Alianza, Jean-Jacques Rousseau, que era suizo, escribió la Constitución de Polonia. Bueno, eso, ya. Vamos a... Y también la de Córcega. Y pese a morir varios años antes, dijo que era el único lugar de Europa del que podían salir cosas buenas, cuando escribió la Constitución de Córcega. Bueno, salió Napoleón, que no sé si fue algo bueno o no, pero fue algo importante. Bien, muchas gracias. Gracias, Pablo, gracias a todos los que están acá y gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes la celebración de estos 8 años del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ustedes saben, Chile hoy día es un país de ingresos medios altos. Esta es la definición que usa el Fondo Monetario Internacional. Y ello, más allá de los ciclos económicos, es resultado de que llevamos ya un tiempo largo con un crecimiento elevado, sostenidamente elevado. No quiero entrar en debates, pero al menos desde comienzos de los años 90 se ve un crecimiento elevado que ha permitido que el país avance mucho, pero pese a esos avances que le han permitido de alguna manera, y no lo digo esto despectivamente, mirar por el espejo retrovisor a otros países de la región con los que compartíamos ingresos hace ya 4 o 5 décadas atrás, nos ubica hoy en un lugar que impone varios desafíos, porque estamos exactamente a mitad del camino hacia el desarrollo. Continuar cerrando esta brecha que nos separa de países como Canadá y Alemania va a exigir, y de eso quiero hablar hoy, un rol fundamental del Estado. Y por lo tanto impone un desafío muy, muy grande en esa dimensión. En eso es en lo que me quiero concentrar durante los próximos 35 o 40 minutos máximo. Todos conocemos esta portada, es la portada original del libro Leviatán de Thomas Hobbes. Fue publicado por primera vez en 1651. Ustedes saben, el título del libro hace referencia al monstruo bíblico, y aquí entre comillas, de poder descomunal y exento de temor. Representa, nuevamente comillas, el dominio colosal con que generalmente cuenta el soberano. Eso decía Hobbes. Y por extensión, el Estado. En este libro, Hobbes lo que hace es desarrollar la necesidad de un contrato social que le entregue a ese soberano la responsabilidad sobre 2 objetivos fundamentales. Él hablaba de peace and security, decía él. Paz y seguridad. Es, a todo esto, Hobbes, filósofo inglés. Paz y seguridad. Era la necesidad, decía, de someterse a un fuerte poder que imponga esa paz y orden que son necesarios para que la civilización progrese. Ahí está, en el Leviatán de Hobbes, el objetivo principal del Estado. Más o menos medio siglo después, unos 50 años después, otro filósofo inglés, John Locke, se enfocó en proteger lo que él llamaba los derechos de propiedad. Él hablaba en realidad de lo propio. Y hablaba entonces de una responsabilidad crucial del Estado en esta dimensión, en la de proteger esos derechos de propiedad. También un filósofo inglés. Un siglo más tarde,
Adam Smith, que no era inglés, pero que sí era del Reino Unido, ¿no es cierto?, escocés, en 1776 publica Desde la defensa de esos derechos de propiedad, de las que hablaba Locke, La riqueza de las naciones, que para muchos inicia lo que hoy conocemos como la economía moderna. Si uno sigue analizando lo que pasa en términos de cómo desde estas miradas se plantea el Estado, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, diría yo, en la medida que la economía va creciendo y se va complejizando, todos tenemos que tener conciencia de que la economía como disciplina es un área bastante joven, tiene formalmente, incluso en muchas dimensiones como la macroeconomía, ni siquiera tiene un siglo. Hace 100 años atrás no se enseñaba macroeconomía, se discutían algunos temas que hoy asocia uno a la macroeconomía. Fue John Keynes quien por ahí por el año 30 empieza a enseñar formalmente un curso de macro. Pero durante los más o menos 150 años que siguen al libro de Adam Smith, en la medida que la economía se empieza a complejizar, se empieza a desarrollar la idea del Estado y el rol que debe cumplir. Y claro, se amplía esto a lo que hoy conocemos en los cursos de economía típicamente como la necesidad de hacerse cargo de un montón de fallas de mercado, se habla de externalidades, de bienes públicos. Después esto se extiende con mayor fuerza a la necesidad de proteger la libre competencia, aunque está muy presente, para que no retumbe, está muy presente en el libro de Adam Smith, y junto con la protección de la libre competencia está también la eliminación de carencias básicas y la importancia que tiene la política social. En las últimas décadas se amplía incluso más esto, y cuando uno piensa en el Estado y su rol, uno piensa hablábamos con Pablo el otro día, del valor público como interés general, que es algo que es mucho más amplio que los bienes públicos. Ahora se le asigna una responsabilidad mayor al Estado, debido a la imposibilidad que tiene el mercado para definir una disposición a pagar por, entre otros, dignidad y respeto, libertad y justicia, comunidad, confianza, etc. O sea, hay bienes esenciales para nuestro desarrollo humano que solo el Estado puede procurar. La pregunta entonces es, bueno, ¿qué Estado necesitamos para alcanzar estos objetivos? Para permitir además que Chile, junto con ello, un objetivo amplio, recorra esta segunda mitad que le permita cerrar la brecha con el desarrollo económico. Yo creo que hay bastante consenso, más que con respecto a cómo hacerlo, con respecto a que el Estado que tenemos hoy no permitirá conseguir estos objetivos tan complejos, a que al menos necesitamos un Estado muy distinto al que tenemos hoy. Yo lo que quiero entonces, durante los próximos 30, 40 minutos, es plantear algunas reflexiones apoyándome en ciertos trabajos recientes que se han hecho, que buscan justamente plantear cómo asumir estos enormes y complejos desafíos que planteé hace un rato atrás, siempre con el sesgo que tiene, lamentablemente, la pequeñez de la disciplina en la que yo trabajo, que es la economía. Déjenme antes mostrar un par de láminas con números. Los desafíos que planteé, yo creo que estamos todos de acuerdo en que son bastante complejos, incluso fui más allá de la necesidad de subir el ingreso per cápita. Pero además, veamos lo que ha pasado con nuestro Estado en varias dimensiones, por ejemplo, en términos del tamaño. Y esta es una comparación que se podría hacer de muchas otras maneras. Lo estoy planteando en términos de tener conciencia del desafío que esto representa. Entre el año 90 y hoy el tamaño del Estado, el presupuesto al menos, se multiplicó por más de 10. Es verdad, el producto de Chile creció muchas veces, creció como 8. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional, entonces con esos datos, ese presupuesto que era como un 20% del producto del año 90, hoy día es como un 25%. Hay bastante gente que ha estado estudiando al Estado y a la manera como funciona, que tal vez un poquito de forma provocadora dice que estos desafíos que yo planteaba hace un rato atrás, algunos vendrán del siglo XVIII e incluso antes, pero siguen estando presentes muchos de ellos, y otros más complejos que hemos agregado en estos siglos, se están tratando de asumir con un Estado que funciona igual que en el siglo XIX. Por supuesto que eso es una exageración y es súper injusto para tanta gente que ha hecho tanto por mejorar el Estado, sobre todo en las últimas décadas. Pero en parte plantea esa brecha gigantesca que hay entre lo que tenemos que hacer y lo que tenemos para hacerlo. Yo quiero agregar un elemento adicional porque desde la economía muchas veces hay prejuicios que generan en la discusión, creo yo, un debate equivocado. Simplemente agarré las cifras del Fondo Monetario actualizadas, las últimas que están disponibles hace un par de meses atrás, son de abril de este año. Y
y agarré los 188 economías que publica el Fondo Monetario, y cuando uno ve ese presupuesto en cada uno de estos países sobre producto, uno se encuentra con que el sector público va creciendo con el ingreso más que proporcionalmente. Eso es algo que los economistas sabemos. A veces en la discusión entre no economistas queda la sensación de que uno piensa que porque viene con una formación más bien pro mercado, que el Estado tiene que achicarse. Los datos muestran una cosa distinta. En la medida que los países se acercan al desarrollo, entendido desde la economía como producto per cápita, sus estados tienden a crecer más que proporcionalmente porque las demandas de una población empoderada, en parte por factores como la educación que acompañan al desarrollo económico, lleva a exigir cosas que antes al Estado no se le exigían porque había otras prioridades que eran mucho más básicas y se dan en el ámbito de lo propio quizás y de la casa. Como por ejemplo mejorar no solo la cantidad pero la calidad también de la educación, la salud, los espacios públicos, etc. Los temas urbanos son temas que todavía hoy día ocupan una pequeña parte de la agenda, creo yo, equivocadamente, pero que en la medida que Chile se vaya pareciendo más a Canadá, y no hablo de Canadá por tener un modelo en la cabeza, si ustedes quieren Alemania o cualquier otro país que esté allá arriba, van a asumir más responsabilidad y van a significar que el Estado tenga más cosas y complejas que hacer. Así es que solo parto planteando que los desafíos que el Estado tiene son tal vez los más complejos que el ser humano se ha planteado desde que se organiza en sociedad. Y al mismo tiempo van a ser muy complejos, incluso en ámbitos básicos asociados a la economía durante los próximos años, porque el Estado va a seguir creciendo y va a tener que seguir asumiendo esas responsabilidades que incluso al día de hoy no ha sido capaz de alcanzar, con una estructura que pensamos deja bastante que desear en la actualidad. Déjenme contextualizar esto para plantear después algunas ideas con respecto a en qué ámbitos el Estado debería cambiar. Me gusta siempre mostrar esta figura porque creo que permite hacerse cargo de varios de los temas que han estado en la discusión, en el debate en Chile en el último tiempo. Simplemente ordenando, lo que hago es que agarro nuevamente las 188 economías que publica el Fondo Monetario Internacional 2 veces al año, en una serie de dimensiones. Aquí lo que tengo es ingreso per cápita. Ese ingreso per cápita es una cosa técnica, pero está ajustado por paridad en el poder de compra. Incluso infla un poquito el ingreso que uno observa en los países más pobres, en donde ciertas cosas son más baratas y al ajustar esos dólares compran más ahí, particularmente los servicios, que no son transables. Los bienes que se exportan valen más o menos lo mismo en todas partes, ajustando por costos de transporte. Los aranceles hoy día son cero en casi todos lados. Cuando uno hace el ajuste por paridad en poder de compra, que es un ajuste técnico, uno se encuentra con que esta es la realidad del mundo actual según el Fondo Monetario para las 188 economías que publican estadísticas. Cuando las ordena por ingreso per cápita desde el más chiquitito, el más bajo, al más alto. Dejé entre paréntesis y le pido disculpas a la gente de Qatar, Macao y Luxemburgo si alguno está acá presente, porque me echaban a perder el gráfico brutalmente. O sea, yo soy ingeniero comercial nomás, no ingeniero de verdad, por lo tanto no sé cómo hacer el ajuste para que la cuestión se vea bien igual. Entonces se me iba para arriba y me quedaba todo chico, entonces yo quería que se viera la cosa para arriba. Entonces, ustedes lo que ven acá en realidad no son todas, me faltan 3 economías que están abajo. Así que tengo aquí no aparece, pero tengo a Singapur como el país más rico acá, usando riqueza, insisto, de esta manera tan restringida, que es ingreso per cápita. Bueno, lo primero que aparece acá es que cuando hablamos de desigualdad, y aquí me estoy yendo por otro lado, la desigualdad no es una dimensión en la cual hay tanto por qué preocuparse a propósito de Rousseau. No es solo una preocupación en Chile, o sea, y ni siquiera es solo una preocupación al interior de los países. Ustedes ven como entre países, sacando promedios, uno se encuentra con diferencias, claro, entre el país más pobre del mundo hoy, la República Central Africana, con un ingreso per cápita en torno a los $600, 616 dólares. El mismo ingreso per cápita, entre paréntesis, que los historiadores económicos plantean para la historia del planeta hasta la revolución industrial, desde el principio de los tiempos. Hasta un país como Singapur, que está sobre los $80.000. Si ustedes, por razones que uno no puede controlar, se convencen de que tal vez agarrar las puntas no es una buena idea, limpiémosla y veamos el percentil 10 y 90, para que uno después en la cabeza el día domingo, con un pisco sour en la casa, pueda plantear cómo es el mundo en términos de distribución de ingresos. Yo lo que siempre recuerdo es que los países más pobres, en este caso me quedó Afganistán, en el lugar 10, percentil 10, lugar 18, tiene el orden de $2.000. Los países más ricos, en este caso es Austria, pero podría ser Canadá o Alemania, que están pegaditos, del orden de $50.000.
2 el más pobre, 50 el más. Diferencia de 25 veces entre el 10 y el 90. ¿Dónde está Chile? Exactamente en la mitad. No en la mitad visual, pero en la mitad en términos de ingreso. Y es porque esto no es homogéneo. Chile tiene un ingreso per cápita del orden de los 20, 25 mil dólares. El más pobre tiene 2.000, el más rico 50, Chile está en 25. O sea, Chile, y esto es lo que decía hace un rato atrás, Chile ha recorrido exactamente la primera mitad del camino al desarrollo. Yo no soy sociólogo, soy antropólogo, no participo del debate tal vez en términos de cómo se han ido generando ciertas tensiones en Chile en el último tiempo, pero les puedo garantizar que cuando uno ve la experiencia de países que ya recorrieron el camino que Chile ha recorrido, uno se encuentra con debates similares cuando estaban en el lugar donde está Chile hoy. No me cabe ninguna duda que las redes sociales y los indignados en Madrid o los que están en Nueva York reclamando contra la crisis del 2008 y Wall Street y los abusos, etcétera, a través de las redes sociales pueden exacerbar sus reclamos. Pero la verdad es que yo estoy convencido, y de alguna manera nos llevaron a nosotros también a las marchas del 2011, etcétera. Somos parte de un contexto. No somos tan especiales en ese sentido, somos uno más. Pero yo estoy convencido que si no hubiesen ocurrido esas cosas y si no hubiesen redes sociales, igual Chile estaría enfrentando varias tensiones como las que está tensionando, porque son propias de un país que son de alguna manera el pago que uno tiene que hacer cuando es exitoso, que tiene que asumir nuevas responsabilidades, y esas responsabilidades tienen que ver con el lugar en el que estamos. Lo que yo quiero plantear hoy, y que tiene que ver con la idea del Estado y su modernización, es que lo que había que hacer para dejar de ser un país muy pobre y transformarse en un país de ingreso medio alto, como es Chile hoy, y lo que tenemos que hacer ahora para dejar de ser Chile y transformarnos en un país como Canadá, Alemania o Austria, en términos de ingreso per cápita, es muy distinto. En la primera mitad del camino al desarrollo, la evidencia muestra que el desafío es cuantitativo, fundamentalmente. Y la mayor parte de las discusiones tienen que ver con cobertura, por ejemplo. Y uno escucha a un muchacho del Frente Amplio, o una muchacha del Frente Amplio, debatir con un exministro, por ejemplo, el presidente Lagos, y el debate es un debate de sordos, porque uno está hablando en términos de cantidad, el otro en términos de calidad. Vitar dice, bueno, pero si hay 1.200.000 personas en la educación superior, y es un tremendo logro. Vitar está pensando desde el Chile que estaba avanzando la primera mitad del camino al desarrollo, y el muchacho o la muchacha del Frente Amplio está pensando en, bueno, ¿y qué estudian y para qué sirve? Y bla, que es el tipo de preguntas que uno se hace, se debería hacer siempre, pero que pasan a ser prioritarias cuando ya empezaste a superar el tema cuantitativo que superaste en la primera mitad. Bueno, lo que los economistas dicen con respecto a esta segunda mitad, en el lenguaje de la economía, es que eso que viene ahora, que es calidad, en nuestro mundo es productividad, por ejemplo. Y para que el país se haga más productivo, porque lo que nos separa de Canadá no es que trabajemos poco o invertamos poco, es fundamentalmente que trabajamos e invertimos de una manera tal que no genera el resultado en valor agregado que esos países son capaces de generar trabajando mucho menos que nosotros. No tengo los datos acá, pero en Alemania, que puede ser un extremo, que producen del orden de 2,5 veces lo de nosotros por persona, y tienen un ingreso per cápita que es como 2 veces el nuestro, un poquito más, ellos trabajan 1.500 horas, nosotros estamos trabajando 2.000 según la OECD en promedio. O sea, se podrían ir de vacaciones el 1 de diciembre, volver el 1 de marzo, para pedir los 15 días de vacaciones adicionales y así todo, y habrían trabajado, nosotros, digamos, ya habríamos trabajado lo que trabaja en promedio un alemán según la OECD. Y así todos ellos igual generan 2 veces lo de nosotros. Esa diferencia es productividad, no es cuantitativa, es cualitativa. Lo que sabemos es que para recorrer este segundo camino al desarrollo y mejorar la productividad de una manera tal que nos permita acercarnos a países como Canadá y Alemania y Austria, entre paréntesis, a diferencia de lo que muchas veces pasa en economía, el tema de la productividad no es un tema cóncavo, no es de convergencia. Uno muchas veces en economía dice, mira, al principio hay un gran desafío y como que va convergiendo. Esto es al revés. Mientras más te acercas al desarrollo, más importante es la productividad. Porque llega un momento en que solo puedes crecer con productividad. Nosotros todavía tenemos un catch-up que hacer, todavía tenemos cosas que copiar. Y todavía tenemos desafíos cuantitativos importantes, pese a lo que dije hace un rato atrás. Así es que este debate sobre productividad no va a quedar obsoleto cuando seamos Canadá. Ahí va a ser la única manera que vamos a tener para poder seguir mejorando en esta dimensión. Lo que sabemos, digo, es que generar esas ganancias relevantes de productividad que nos acercarían a países como Canadá y Alemania exige fundamentalmente, si me obligo a poner esto en términos globales, exige mejorar significativamente las dos, creo, instituciones principales en una democracia occidental liberal, como la que nos tocó a nosotros conocer, acá Europa, lo que sea.
Esas dos instituciones son el mercado y el Estado, digamos. Mejorar el mercado es agregar competencia en la cabeza de un economista, y por eso el debate sobre competencia solo va a aumentar en un buen sentido. Y el Estado tiene mucho que decir ahí, porque cuando la competencia no la generan las empresas, tiene que generar el Estado, como ocurrió con las FPs, como ocurrió con muchos otros ejemplos en los últimos años. Mejorar el Estado es modernizarlo. Bueno, de eso quiero hablar durante los próximos 20 minutos. Un comentario, sí, antes, a propósito de mi relación con la Comisión Nacional de Productividad, y que le da más fuerza a la idea de que aquí hay una responsabilidad fundamental desde el Estado. El problema de la productividad en Chile, que está representado entre paréntesis aquí desde el año 90, estas líneas pretenden medir la productividad de Chile. Esto es un ejercicio técnico, está sujeto a un montón de debates, digamos, y de supuestos, como todas las cosas que uno hace con un lápiz y un papel. Pero la línea azul representa los datos que formalmente la Comisión Nacional de Productividad ha publicado para Chile desde el año 90 a la fecha. Y uno ve cómo, mientras en los años 90 Chile su productividad se expandía al 2,3% promedio por año, los quinquenios desde el año 2000 en adelante solo muestran caída. Ya a principios de los 2000 el primer lustro es 1,2 en vez de 2,3. Estos son puntos completos que van al producto. Si un país aumenta la productividad 3%, el producto crece 3%. ¿No es cierto? Porque aquí no hay rendimientos de crecimiento. Nada, esto es agregarle de 2,3 a 1,2 ya al año 2000. Del 2005 al 2010, menos 0,6. Los primeros 5 años de esta década, menos 0,2, y los últimos dos datos, 2016-2017, menos 0,1. Eso es para la productividad de la economía como un todo. Hay gente que ha planteado que parte de esto tiene que ver con el rol importante que juega la minería en Chile, que a su vez, entre otras cosas, enfrenta problemas de ley que van naturalmente degradándose y otros problemas adicionales. Yo solo quiero plantearles que si bien una parte relevante de la desaceleración e incluso caída, la verdad que estos datos yo creo que no hay que leerlos en el decimal, o sea, lo que tú quieres ver, porque están sujetos, insisto, a un rango. A mí más que yo no voy a ponerme a pelear si cayó 0,2, cayó 0,1, lo importante es que la cosa estaba creciendo sobre 2 y hoy día está en torno a 0. Bueno, efectivamente la minería juega un rol muy importante en esto, pero si uno saca la minería y mira la economía sin minería, uno se encuentra con la otra línea, que es la línea roja que está arriba, que en los años 90 se comportaba como el total, es decir, el sector minero y no minero tenían un comportamiento similar, de forma tal que las dos líneas se confunden. Luego, desde el año 2000, lo que se ve implícitamente en este gráfico es que la minería ha tenido desaceleraciones en su productividad mayores que el resto de la economía, pero el resto de la economía igual está expandiéndose hoy día en torno a 0 y lo hizo en torno al 1%, menos de la mitad de lo que creció en los 90. Por tanto, el problema de menor productividad en Chile es, primero, contrariamente a la discusión más política que muchas veces se da, primero es un problema que viene desde hace mucho rato, y segundo es generalizado, más allá de que se haya visto exacerbado y de manera relevante por la minería. Resolver un problema en un sector no va a permitir que Chile resuelva este problema más agregado y de más larga data. Bien, concentrémonos entonces no en cómo mejorar el mercado en esta oportunidad, pero cómo mejorar el Estado. Y lo que voy a hacer aquí es agarrarme de un trabajo en el que estuvo involucrado o que coordinó el Centro de Estudios Públicos los últimos meses, invitando a cerca de 30 personas de distintos ámbitos, hombres y mujeres, a durante casi un año pensar en los distintos desafíos que tiene el Estado en Chile. Y ahí hay una literatura que hoy día está recogida en un libro y en varios documentos que se han publicado. Yo acá lo que planteo es, pongan el asterisco, uno de ellos en particular, que es un Estado para la ciudadanía, pero bueno, podría poner varios otros, para los que están interesados en entrar con más detalle en esto. Y lo que voy a hacer es, en 3 láminas, plantear algunos ejemplos del tipo de cuestiones que en este trabajo de un año aparecieron como relevantes para el caso chileno, cuando uno piensa en cómo modernizar el Estado. Insisto en que los sesgos aquí van a ser claros. Estoy hablando como economista y voy a poner foco en cosas que típicamente a los economistas nos importan. Y el segundo
comentario que tal vez debería ser, que no sé si es un sesgo, yo creo que es, estoy convencido, un hecho de la causa, es que lamentablemente no hay una gran cosa que uno crea que debe hacer para resolver una parte importante de este desafío de modernizar el Estado, sino que lo que hay es un conjunto muy, pero muy amplio, digo lamentablemente porque hace más difícil la tarea, muy, pero muy amplio de, quizás, exagerando, pequeñas cositas, quizás, estoy exagerando, cosas que son individualmente insignificantes, pero que en conjunto explican que el Estado tenga que cambiar significativamente para poder asumir los desafíos que planteé hace un rato atrás. Entonces la idea es separar, y por lo tanto voy a hacer un listado de lavandería, no voy a mostrar acá todas las cosas que aparecieron en este trabajo de un año. Hay un libro de cerca de 200 páginas que las recoge. Pero sí elegí algunas que creo que son más relevantes para la discusión hoy día, y voy a dar algunos ejemplos que me parece que permiten motivar mejor la discusión. Están separados en 3 grandes grupos. Deliberación, que tiene básicamente que ver con deliberación política, es la idea de pararse en la etapa previa a la acción, cómo se da el proceso del Estado en el cual se toman decisiones que luego se van a transformar en la implementación de algo concreto. Gestión, que es implementar y ver cómo desarrollamos ese proceso, una vez que hemos decidido deliberadamente qué hacer. Y finalmente, la mirada ex post, el control, si ustedes quieren, la evaluación, que permite, además con transparencia, socializar los problemas y avanzar hacia la corrección de los mismos. Entonces vamos en orden, con deliberación, luego gestión y finalmente evaluación. A ver, deliberación política. Esto es deliberación del Poder Ejecutivo y Legislativo y son igualmente importantes en este caso. Probablemente con lo que uno más se topa cuando conversa con gente que está pensando en cómo mejorar el proceso que permite que el Estado de manera adecuada decida qué quiere hacer, es con la idea de que la interacción que se da entre las distintas instituciones que son parte del Estado, sobre todo el gobierno central, cuando se coordinan lo hacen incluso desde la informalidad. O sea, ahí se constata una dificultad muy grande de que los distintos actores puedan trabajar en conjunto de manera coherente. A eso me refiero cuando digo racionalizar el centro de gobierno. Yo no voy a entrar en detalles puntuales, quiero dar algunos ejemplos simplemente para ilustrar esto. Pero en el libro es en particular el acuerdo al que llegaron los 30 expertos es la necesidad de potenciar las Express. Pero no quiero entrar en parte porque es aburrido, en parte porque, bueno, no tenemos tiempo y ustedes podrán después, en función de su interés, mirarlo por su cuenta. Pero hay cosas concretas, por ejemplo, como para avanzar en esto, propuestas que tienen que ver y que son todas debatibles, obviamente. Aquí no hay verdades escritas en piedra, verdades absolutas. Pero, por ejemplo, la posibilidad, uno no tiene conciencia de la cantidad de restricciones que enfrenta. Uno dice, este es un país presidencialista, pero el presidente de la República tiene un montón de restricciones para hacer cambios en la estructura que le permitan, por ejemplo, hacer las cosas de una manera distinta. Estoy pensando en que, por ejemplo, si lo que ocurre hoy día es que los subsecretarios asumen fundamentalmente una pega política, cuando en realidad son los jefes de servicio, y tú tienes realidades como la de, no sé, el Ministerio de Justicia, el subsecretario de Justicia está a cargo de 20.000 funcionarios, y se pretende que gerente, ¿no es cierto?, y gestione todos los desafíos que incluye eso. Y al mismo tiempo, en la práctica, lo que termina sucediendo, según el diagnóstico de muchos, es que el subsecretario no puede gestionar nada nomás. Se dedica nomás, entonces al final esto queda en manos de personas que un poco en función de buena voluntad o cierta historia van asumiendo este tremendo desafío que en el ámbito privado sería imposible imaginar, de la manera como se asume en el Estado, con todos los problemas que eso implica en términos de las personas y de cumplir ciertos objetivos complejos. Ahí se habla, por ejemplo, de la posibilidad de crear la figura de los viceministros, que le permita entonces al presidente de la República tomar la decisión en su gobierno de poner a un ministro en varias carteras al mismo tiempo, como se ha hecho muchas veces, de manera tal de que sean carteras que tengan que coordinarse de mejor forma y que sea el viceministro el que asuma la labor más política desde el propio ministerio y que el subsecretario pase a ser una persona contratada por alta dirección pública, profesional, que sepa hacer la pega y que nos traigamos al gerente general, estoy inventando, a la Coca-Cola para que mejore la cuestión, si es que vale la pena hacerlo.
No sé si ustedes saben, pero estuve mirando datos que a uno le llaman la atención y que le generan un poquito de ruido. En los últimos 3 gobiernos, el primero y segundo de la presidenta Bachelet y el primero de Sebastián Piñera, el presidente Piñera, se crearon en promedio y de manera muy parecida del orden de 30 comisiones interministeriales en cada uno. Uno fue 28, el otro fue 31. No tiene que ver ni con el género de la persona a cargo del país, ni con la mirada, si tú quieres, desde qué lado del espectro político están. De hecho, hoy día estuve averiguando, el Ministerio de Economía participa en 63 comisiones interministeriales. Y cuando tú hablas con ministros, y todo este es un país chiquitito, tenemos muchas veces la oportunidad de hablar con ministros, todos los ministros en una sola cosa coinciden, que las comisiones interministeriales no funcionan. Estamos pensando en la etapa previa, cuando hay que tomar las decisiones con respecto a qué vamos a hacer. A propósito de lo que ha pasado en los últimos días, y el Consejo Fiscal, que ahora se va a crear por ley. Una de las cosas que le importa a los economistas es que esa variable y esa dimensión que es tan relevante para tratar de tener los mecanismos de revisión ex ante que garanticen que el gobierno de turno esté avanzando en la dirección correcta, es tener un consejo fiscal como tienen la mayoría de los países desarrollados hoy día en el mundo, que tenga los grados de autonomía y los recursos necesarios para poder actuar e incluso opinar con respecto a cómo ir modernizando el tipo de herramienta que usamos para que el Estado funcione mejor, en este caso la fiscal. Bueno, eso se supone que va a cambiar ahora. Un comentario más a propósito de la parte de deliberación. Mejorar los informes que acompañan a los proyectos de ley, el penúltimo bullet. Somos buenos para hacernos trampas jugando al solitario. Yo me acuerdo por mucho tiempo como los macroeconomistas decíamos que teníamos la mejor política fiscal del mundo. No voy a dar nombres, pero varios presidentes del Banco Central recorrían el país mostrando una lámina donde Chile aparecía número 1 en política fiscal. 3 estornudos en el resto del mundo y llevamos 4 años peleando porque se fue todo por el despeñadero. Parece que no era tan buena la política fiscal. Entonces no nos sigamos engañando en cosas que, primero, muy improbablemente van a ser siempre perfectas. Con certeza no lo van a hacer, me atrevería a decir. Y además sabemos que están funcionando mal. Los informes financieros de los proyectos de ley hoy, déjenme darles solo un ejemplo. La reforma previsional significa, según el proyecto de ley, fui y lo miré, significa un desembolso en régimen de 1.500 millones de dólares. Esa reforma es la que ya conocemos. 1.500 millones de dólares, es mucha plata. Yo no digo que esté mal, pero digo, es harta plata. Me imagino entonces que cuando hablamos de 1.500 millones de dólares, se ha pensado bien esto. Bueno, el informe financiero que acompaña el proyecto de ley tiene una extensión de 1,5 carillas. Tiene un cuadro, no tiene ningún supuesto, no tiene ningún desglose. Entonces nos estamos haciendo un poquito trampas jugando solitario. Gestión, una vez que se delibera y se avanza hacia implementar, hablemos un poquito ahora de gestión, el segundo grupo de desafíos. Gestión con respecto a personas, gestión financiera, información, organización, etc. Voy a dar un ejemplo por un tema de tiempo. Ahí hay varias cosas, ampliar los altos directivos por mérito profesional. Aquí está Mario, que sabe mucho más que todos nosotros juntos estas cosas. Subsecretarios profesionales, ya lo mencioné. Pero déjenme dar un par de números, que es lo que al final uno le queda en la cabeza. Por ejemplo, incentivar el ahorro en la gestión presupuestaria. No sé si ustedes saben, pero en promedio, en los últimos 10 años, 18% del gasto de los ministerios se realiza en diciembre. 18%, si uno divide por 12, te da 8, ¿no? 8, algo. Entonces, está bien, 18% no es 80, pero es más del doble de lo que debería. O sea, lo que pasa, que llegamos al último día del año y si no nos gastamos la plata la perdemos, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas sabemos también en la universidad, digamos, o sea, si estos son temas del sector público. Estamos hablando de mucha plata, recuerden ustedes que el presupuesto del Estado es de 70.000 millones de dólares. El famoso estatuto administrativo, que es de 1989, que se pensó para tener funcionarios que fuesen similares en términos de la manera como se relacionan con el Estado, eso es 1989. Lo que sabemos hoy, creo que son cifras del 2016, Mario, lo que sabemos hoy es que, al menos en el gobierno central, hay del orden de 81.600 personas en planta
pero hay 160.000 a contrata. Así es como ha ido evolucionando esto. Y cada día, como dice el psicólogo al matrimonio que está con problemas y que van al psicólogo a los 50 años porque están con problemas en la familia, que se reclamen, y los dos gritan todo. Y el psicólogo mira a los dos y le dice, señora, señor, esto solo va a empeorar. O sea, todo lo que usted me dice va a ser peor. ¿Eh? Bueno, esto solo va a empeorar. Cuando uno ve la tendencia, si no hacemos un cambio radical, y parece que el país tiene cada día más conciencia, porque hoy día hay acuerdo, y si en algo se parecían los grupos económicos que hacían la presentación de los programas el año pasado, eran que todos tenían la modernización del Estado como un objetivo importante. Evaluación ex post. Bueno, aquí hay conflicto de interés, pues yo estoy en la Comisión Nacional de Productividad y hablo de institucionalizar la comisión. Los datos muestran, los datos muestran que, y estamos pensando en la cosa ex post, modernizar la forma de control que ejerce la Contraloría General de la República, establecer plataformas comunes para la medición de la satisfacción de los ciudadanos, etc. Déjenme dar algunos números. A ver, voy a decir algo que no lo dije antes, que tiene que ver con gestión. No sé si vieron la noticia hace un par de meses atrás, y la voy a contrastar con esto, pero el 100% de las instituciones públicas consiguió el bono por desempeño porque logró un nivel de cumplimiento, ¿cómo es? 90% superior. Nunca había pasado que el 100% lo consiguiera. O sea, estoy siendo un poquito injusto, pero es para que nos entretengamos, porque todo el mundo está pensando en la comida. Todos se sacaron un 7. Todos se sacaron un 7. Si ya no sirve el 7, pues el 7, si no nos pongamos notas, si todos sacan un 7, con una mirada muy antigua del mundo esa. Qué raro que todos hayan sacado un 7. Bueno, no fue algo que pasó el último año porque un gobierno en particular. Está bien, nunca había pasado que el 100%. Pero era una crónica de una muerte anunciada. Si los años previos había sido 94, 95, 97, solo que la próxima vez va a ser 102%. Para allá iba la cosa. Bueno, déjenme contrastar eso con esta lámina, a propósito de evaluación ex post. Porque lo otro lo estamos haciendo súper bien. Bueno, evaluación ex post. Entre el 2003 y 2016, la evaluación que hizo el gobierno de Chile, apoyado por organismos internacionales, arrojó que 72% de los programas evaluados obtuvieron un desempeño insuficiente, estoy citando el informe del Estado, un desempeño insuficiente o no mostraron ningún resultado. Entonces, por un lado, todos nos sacamos un 7 y por otro lado, 70% de lo que estamos haciendo no pasa el 4. No entiendo, hay algo raro ahí. Un último dato ex post, Contraloría. Me encontré con la sorpresa, no sé, quizás el número no les diga nada. Solo en materia de personal se someten cada año a toma de razón, es decir, a un control ex ante de la legalidad, 300.000 actos administrativos. Solo en materia de personal, son 300.000. Bueno, hay bastante que avanzar acá también. Esto, no sé si la reconocen, pero es una de 3 partes del tríptico de este pintor de los Países Bajos, de El Bosco. Esta es la escena izquierda. Y la escena izquierda de este cuadro que se llama, este famoso cuadro que se llama El Jardín de las Delicias, representa al paraíso. No sé si hay algún budista aquí, es nirvana a lo que me estoy refiriendo. Bueno, está claro, yo no pretendo plantear que si modernizamos el Estado vamos a necesariamente llegar al paraíso, pero no me cabe ninguna duda que si lo hacemos vamos a ser capaces de mejorar de una manera muy importante la probabilidad de que este país recorra ese segundo tramo que le queda para alcanzar a otras naciones exitosas como Austria, Canadá y Alemania, y de esa manera mejorar muy, muy significativamente la calidad de toda la gente que vive en Chile. Muchas gracias. Gracias. ¿Me siento acá? Muchas gracias, Rafael. Hacemos pasar ahora a nuestro panel, quienes van a comentar esta interesantísima presentación que acabamos de escuchar. Sube, por favor, Vivian Villagrán. Ella es Master in Business Administration en Dirección Estratégica de la Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Madrid y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como superintendente de casinos de juegos y es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Sistemas Públicos. Anteriormente fue jefa de la División de Planificación y Presupuestos del Ministerio de Educación y directora nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Invitamos también a Rafael Aristía,
ingeniero civil de la Universidad Católica y Master in Business Administration de Harvard Business School, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como asesor del presidente de la República para la modernización del Estado y proyectos prioritarios. Anteriormente fue gerente general de MFO Advisors, coordinador ejecutivo de modernización del Estado en el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia durante el primer gobierno del presidente Piñera, y previo a eso, gerente general y gerente de inversiones en Celfin Capital AGF. La modalidad es que cada panelista cuenta con 10 minutos y les pedimos por favor respetar el tiempo y le pedimos a Vivian si puede comenzar. Ahí estamos, perfecto, muchas gracias. La verdad es que cuando pienso en cómo comentar y todas las ideas que me iban surgiendo en la medida en que Rafael iba hablando, trataba de ordenar un poco mi cabeza y lo que sentía. Voy a partir por poner un poquitito de contexto, algo que voy a denominar el estado de confusión. No el estado del arte, el estado de la confusión. Si uno mira a nivel contexto y mira este país, uno recordará que el año 1990 surge la primera Comisión para la Modernización del Estado en Chile. Ya desde esa época a la fecha ha corrido bastante agua bajo el puente, tenemos distintos programas que se plantean y buscan la modernización del Estado, uno en la Secretaría General de la Presidencia, otro que radica en el Ministerio de Hacienda y distintas iniciativas. Lo primero que a uno le llama poderosamente la atención cuando uno empieza a mirar cifras es claramente cómo este país ha ido cambiando de manera tan radical desde el año 90 a la fecha. Si uno piensa en los niveles de pobreza en ese año, teníamos en torno a un 68%, hoy en día es un 11,7%. Si uno piensa en la esperanza de vida de la población, era en torno a los 75 años, hoy día es en torno a los 81 años, 80 para los hombres, 85 para las mujeres. Si uno piensa en la cantidad de gente que ha ingresado a la educación superior, tenemos 1,2 millones de ciudadanos en la educación superior. Si uno piensa en el producto per cápita, claramente pasamos de cerca de $3.000 a los cerca de $24.000 que nos refería Rafael. Estamos en el fondo, además, en un momento en el cual la tecnología se ha desarrollado de una manera en la cual estamos viviendo un fenómeno que se conoce como singularidad tecnológica. Es decir, llega una tecnología, ni siquiera nos alcanzamos a adaptar y ya cambió, ya fue. A eso le podemos sumar datos que realmente son impresionantes para el caso de Chile. Chile tiene aproximadamente 24 millones de celulares, 7,5 millones de smartphones. Tiene un nivel de penetración tecnológica bastante alto si uno lo compara con América Latina, pero todavía con brechas respecto a los países más desarrollados. Nosotros tenemos más o menos a nivel de uso de Internet, un 71% de penetración de Internet y un 65% en smartphones. Somos por lejos los más potentes en penetración tecnológica en América Latina. No así en el uso que le damos. ¿Y por qué lo comento? Porque estamos en el fondo en un tránsito que es confuso pero a la vez maravilloso, de pasar de lo que fue una sociedad industrial, básicamente, a una sociedad del conocimiento y a una economía digital. Y eso claramente nos tiene perplejos a todos, no solamente al sector público, también tiene perpleja a la ciudadanía en general. La velocidad de este cambio realmente a uno le cuesta dimensionarla porque la está viviendo. Pero como aquí estamos hablando fundamentalmente de qué es lo que el Estado puede hacer en esta materia, voy a tratar de focalizar mi reflexión un poco como comentario a lo que planteó Rafael, quizás en dos líneas, y voy a precisar al final algunos temas. Si uno tuviese que ordenar esto y tratar de buscarle alguna lógica, por una parte tenemos a un Estado que está desconcertado y que de verdad no sabe muy bien qué hacer frente a problemas complejos y a una cantidad de situaciones emergentes que no tiene muy claro cómo abordar, con una promesa y un discurso político en la cual el Estado siempre se ha levantado y se ha erigido como una suerte de leviatán, pero este es un leviatán que hoy en día tiene bastante menos poder que el que tenía antes. Tiene bastante menos conocimiento que el que tenía antes y tiene una estructura y una forma de aproximarse que es absolutamente anquilosada. Si uno mira la estructura del Estado, es una estructura decimonónica, es una estructura básicamente de lógica sectorial en la cual caemos con silos frente a las materias, frente a problemas que son absolutamente complejos y respecto de los cuales no tienen la capacidad de coordinación para poder dar una respuesta efectiva en los tiempos y en los plazos. A eso agreguémosle una ciudadanía cada vez más empoderada y con un nivel de expectativas respecto de la capacidad
de que el Estado responda a los estándares y niveles a los que siente legítimamente puede aspirar, que está completamente desfasada. Quiero poner aquí un ejemplo, porque en la época en que trabajé en obras públicas hicimos un estudio preguntándole a la gente que estaba en el aeropuerto cómo ellos estimaban que podía ser un tiempo razonable desde que un avión aterrizaba hasta que ellos salían del aeropuerto. La respuesta para los chilenos fue en torno a 25 minutos. Esa cifra es imposible, 25 minutos es imposible que uno se demore, así uno saliese absolutamente en el primer puesto del avión y pudiese pasar por aduana casi en un proceso fast track. O sea, tenemos aquí un problema importante porque por una parte un nivel de complejidad muy grande respecto a los problemas que hay que abordar y que tienen que ver con el nivel de desarrollo en el que estamos, con esta suerte de la escala media. Pasamos los problemas de cobertura que básicamente tienen que ver con presupuesto y entramos en los temas de calidad y ahí el Estado tiene una complejidad importante. Me acaban de hacer una señal de que tengo 5 minutos, así que voy a resumir rápidamente y voy a plantear 2 temas que me parecen muy relevantes. Uno, porque se ha debatido poco y tiene que ver con el empleo público. Y lo quiero dejar instalado sobre la mesa. Nosotros tenemos un tremendo desafío en materia del empleo público. El empleo público representa aproximadamente el 9% del empleo a nivel nacional y se estima que un 40% de las funciones que se desarrollan en el aparato público son susceptibles de ser automatizadas o digitalizadas. Cuestión que ocurre con el resto de otras industrias de manera bien importante. De hecho, hay varios libros y varias publicaciones que señalan que de aquí a unos 40 años, en el caso de América Latina, el gran problema va a ser el desempleo. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que de alguna manera va a quedar de alguna manera desfasada respecto a las habilidades y competencias que se requieren y respecto de cómo hoy en día se va a enfrentar la producción y la productividad? En el caso del empleo público tenemos un tremendo tema y un tremendo tema que nadie ha querido abordar porque en gobiernos de 4 años abordar el problema del empleo público no tiene ningún rédito político. Pero ahí tenemos una piedra caliente que cada vez ha ido generando atisbos de que es importante y imprescindible abordarlo. Hemos pasado de un esquema, tú lo señalabas, decías cuánta gente en el aparato público tiene la calidad de planta, cuántos tienen la calidad de contrato y cuántos tienen la calidad de honorario. Se suponía que la lógica de la contrata era tener una cierta flexibilidad respecto de poder manejar un poco las habilidades y competencias que tenía la gente que trabajaba en el aparato público. Hoy en día la contrata es casi equivalente a una planta y así lo han demostrado los distintos tribunales en las distintas juicios de tutela laboral a los cuales el Estado se ha visto sometido. Acá tenemos un tema que todo el mundo le hace el quite, y uno mira a los funcionarios públicos y dice, pero la verdad que cómo tenemos a alguien de 70 años que no es capaz de irse, porque no existe jubilación y porque esa persona saca una cuenta que es de toda racionalidad económica. Si yo jubilo y dejo el grado 6 o grado 5 que tengo, la pensión que tengo a la vista es cambiar cerca de 3 millones de pesos por cerca de 600.000 pesos. Esa es la cuenta que saca un funcionario público. Y esa cuenta finalmente se traduce en una lógica y en una dinámica en la cual se desenvuelve el empleo público que es absolutamente anacrónica respecto a los cambios y modernización que hay que llevar adelante. Lo quiero dejar instalado porque es un tema que creo que no se pone sobre la mesa y que es particularmente relevante. Todas las agendas de modernización, de digitalización, ¿con qué chocan? Chocan justamente con una cultura burocrática en la cual todo esto es visto como una amenaza. Y con justa razón debo decir, porque no hay ningún planteamiento que se haga cargo de este problema de manera integral. Y el segundo tema que quería poner sobre la mesa tiene que ver con la confianza. Y básicamente creo que la confianza ha generado una estructura extremadamente burocrática. Tenemos un problema de confianza y como no lo hemos abordado desde el Estado y no nos hemos planteado seriamente frente a este tema, ocurren 2 cuestiones que además incentivan la falta de productividad y la hiperburocratización. Los que tienen que tomar decisiones no las toman, porque nadie se quiere equivocar. Por lo tanto, uno lo que hace es preguntarle a la Contraloría. Y cuando uno le pregunta a la Contraloría, le entrega a la Contraloría un poder mucho más grande que el que efectivamente tiene, ¿ya? Que es la primera cuestión para trabar el proceso de la gestión de lo público. Y adicionalmente, todos los mecanismos que van saliendo están fundados en la desconfianza. Están fundados en que los que tienen que hacer las cosas no las hacen, en que los funcionarios tienen que actuar de una determinada manera y no actúan. Y nos vamos llenando de una cantidad enorme de mecanismos de control que, lejos de contribuir a la transparencia, contribuyen a proliferar una enorme cantidad de burocracia que finalmente y paradojalmente disminuye la capacidad de productividad que el propio Estado tiene. No me queda tiempo para hablar de la productividad, pero creo que el Estado efectivamente tiene un elemento clave en materia de productividad. O sea, efectivamente, desde un punto de vista de cómo se acerca al ciudadano y le facilita sus puntos de contacto, en los cuales claramente tenemos una brecha enorme todavía que cubrir, pero también respecto a cómo el Estado formula política pública frente a una sociedad del conocimiento y a una economía digital que lo tienen en este minuto absolutamente como condorito.
plop. Muy bien, parece que es mi turno. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al Centro de Sistemas Públicos por estos 8 años. Les confieso que cuando me invitaron tuve una sorpresa, primero por mi ignorancia. Yo pensé que tenía más de 8 años, lo cual ahora viendo ustedes, porque quiere decir que el impacto es más importante aún. Lo segundo es que nada más rescatar la importancia del centro en el sentido de que yo soy ingeniero y soy ingeniero de la Universidad Católica, así que aquí estoy como en cancha... En cancha, claro, de visita. Pero creo que ustedes cumplen un... ¿Cómo? Bueno, no quiero entrar ahí. Pero bueno, nada más decirles que sin duda la modernización del Estado es un gran tema. Es un tema del que se habla mucho y cuesta aterrizarlo. Todos hemos escrito, escribimos columnas, pero al final del día, cuando hay que realmente ver qué hacer, es donde está la dificultad. La visión que ustedes aportan en esto, esa visión más ingenieril, de proceso, de sistema, creo que es muy valiosa y ojalá sigan haciéndolo como lo han venido haciendo. Ahora, son 10 minutos muy cortos, podríamos hablar todo el día y nada más. Lo primero, concuerdo con todo lo que se ha dicho en forma total, digamos. Me parece que una cosa a rescatar es que muchas veces somos autoflagelantes en que tenemos que modernizar el Estado. Sí, evidentemente, es un trabajo continuo. La modernización del Estado, por lo demás, el Estado nunca va a ser moderno porque es algo como, es una meta móvil, pero creo que hemos avanzado. Durante los últimos, todos los años, digamos, hablemos del 90 a la fecha, el Estado ha avanzado. ¿Tiene que avanzar más rápido? Sí, evidentemente. El país... La sociedad ha avanzado más rápido que el Estado. Yo creo que ese es el desafío. Pero hemos ido haciendo avances y creo que eso hay que rescatarlo. Ahora, me parece que ese framework que mostraba Rafael, que viene del trabajo del trabajo del CEP, del cual yo fui parte de ese trabajo también, así que hago la mención. Me parece valioso la deliberación de las políticas, es decir, el cómo diseñamos, la gestión, cómo lo hacemos y la evaluación. Está muy bien. Ahora, yo quiero hacer mención a dos temas que subyacen a esto y que de alguna manera tienen un gran impacto en parte de lo que decía Rafael y también la Vivian. El Estado, la sociedad hoy día es más compleja y el Estado se ha vuelto más complejo y hace mucho tiempo seguimos un trayecto hacia las decisiones más descentralizadas, lo cual está bien. Seguimos un trayecto hacia la mayor especialización en las instituciones, lo cual está bien, pero todo eso tiene un impacto. Y el impacto de la mayor descentralización es mayor atomización, es mayor dificultad de coordinación, y por lo tanto yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos que trabajar y al cual, al menos en mi trabajo, me está encomendado, digamos, y por eso también estoy yo parado desde la presidencia, tiene que ver con coordinación, con cómo hacemos que esto sea una orquesta que trabaja y no un conjunto de instrumentos en forma separada. Dos temas que creo que son fundamentales en esto y que subyacen a la problemática general. Lo primero es que nuestro Estado, la estructura que nos hemos dado, es una estructura extremadamente rígida. Extremadamente rígida. Yo soy ingeniero, no abogado, pero creo que en esto los abogados nos tienen que ayudar o al menos facilitar. Tenemos una nula capacidad de adaptarnos institucionalmente a los tiempos. Si ustedes miran los programas de gobierno, en muchos programas de gobierno hay iniciativas institucionales que se repiten una y otra vez. Puede ser porque son gobiernos de 4 años, puede ser por muchas razones, pero no ocurren. ¿Por qué no ocurren? Porque la rigidez, la dificultad para vencer las pequeñas barreras. Las barreras pequeñas se transforman muy grandes cuando hay muchas urgencias. Entonces, hoy día es algo que yo creo que, o sea, como gobierno tenemos como intención, pero que tenemos que discutir y se discute poco, es cómo nos damos estructuras más flexibles. Estructuras más flexibles en lo orgánico, digamos. Más flexibles en la dimensión de la gestión y en la dimensión de la institucionalidad. La tecnología, lo decías tú, avanza, cambia, no nos alcanzamos a ajustar.
pero no tenemos la institucionalidad para adaptarnos a eso. Hablaba en la dimensión de la gestión, ¿cómo somos capaces de darle más flexibilidad, más autonomía a los líderes de las instituciones? No vamos a ser capaces de tener líderes realmente valiosos en el sector público si es que no somos capaces de atraerlo con mayor capacidad de gestionar. No tiene ninguna lógica en el mundo de hoy que las divisiones de un servicio público estén en la ley del servicio público y que para crear algo nuevo tenga que hacer trampa, porque eso es lo que hay que hacer trampa para poder gestionar. Entonces, ahora, yo no soy abogado, no, obviamente los abogados me van a decir de que tiene que estar en la ley, todo. Yo discuto eso, pero tenemos que ser capaces quizás de darnos más flexibilidad. En eso también hay aprendizaje, hay instituciones que tienen mejor institucionalidad que otros en esa materia. En la dimensión institucional, la mayor parte de los países tienen capacidades de adaptar su organigrama, su forma, sin crear capacidades, sin restar capacidades o facultades, digamos, sin crear ni eliminar puestos de trabajo, pero mover su organigrama por orden ejecutiva. Eso es algo que en este país es impensable, dado el ordenamiento que nos hemos dado. Debiéramos pensarlo, creo yo. No tiene ni un sentido que para mover la Subsecretaría de Telecomunicaciones desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones al Ministerio de Economía, que es algo que muchas veces se ha discutido, tengamos que hacer una ley, digamos, y pasar por el valle, digamos, de toda esa deliberación cuando no cambiamos nada más que una dependencia. Ni una lógica. Esas son conversaciones que yo creo que tenemos que tener, que son en la base de este problema. Lo segundo, ya me marcaron los 5 minutos, así que voy a andar más rápido, pero creo que es igualmente importante, tiene que ver con la visión más horizontal, más transversal del Estado. Los problemas hoy día son más complejos, las soluciones son más complejas y todos los problemas son multisectoriales. Y sin embargo, tenemos una lógica que es totalmente sectorial, silos. Y por lo tanto, la visión horizontal tiene que ver con potenciar el rol de algunas instituciones. El centro de gobierno, lo decía Rafael, creo que eso es totalmente importante, potenciarlo, pero además, algunas instituciones en particular en las cuales estamos trabajando. Dirección de presupuesto como base. No vamos a tener un Estado más moderno que la dirección de presupuesto que tengamos. Y si no lo han notado, no ha cambiado en los últimos 30 años, en nada. Y obviamente eso tiene razones, no es porque tengamos directores de presupuesto que no sean sensibles respecto a esto, sino que porque la máquina se los traga. Y por lo tanto tenemos que darnos ahí, y parte de nuestro trabajo está hoy día enfocado ahí, en las instituciones que nos parecen que son articuladoras. Dirección de presupuesto, centro de gobierno, la Secretaría General de la Presidencia, el sistema de compra, etcétera. En esto está la tensión entre la especialización, la coordinación, les decía, entre la centralización, la descentralización. De alguna manera hemos tenido una lógica un poco ideológica al respecto y tenemos que ser más prácticos. Algunas cosas hay que centralizarlas y otras hay que descentralizarlas. No es un extremo o el otro. Y en eso creo que tenemos que avanzar con mucho más celeridad. Ahora, todo esto se choca con un debate en general político que a veces no es constructivo, y que es muy de trinchera. Y en esto creo que el rol que cumplen ustedes como técnicos, como ingenieros, digamos, es muy relevante, porque esto no tiene que ver muchas veces con visiones ideológicas, tiene que ver con cosas concretas, con temas de gestión, básicamente, con sentido común a la larga. Así que ahí la invitación es a colaborar. Estamos trabajando, no sé si lo vamos a plantear. En la cuenta pública, el presidente lo comentó, parte de la dificultad en términos de modernización del Estado tiene que ver con la no existencia de una estructura, de alguna institucionalidad, de alguien que tenga el sombrero en esto en forma más permanente. Efectivamente, la SECPRES tiene un sombrero, el Ministerio de Hacienda lo tiene. Creo que es importante que los dos lo tengan porque son parte de la conversación. Hoy día, ¿cómo estamos trabajando? Nada más que para contarles, hemos definido un comité ejecutivo de modernización del Estado en el cual participa la Presidencia, yo participo ahí, participa la SECPRES, la DIPRES y Hacienda. Y yo la DIPRES y Hacienda siempre lo separo como dos instituciones, aunque una depende de la otra, pero ustedes saben bien que son como dos instituciones. Ese comité opera semanalmente, estamos trabajando en forma muy intensa, va a tener una arquitectura de esto en torno a un consejo asesor presidencial de carácter permanente, que veremos cómo se institucionaliza a la larga, pero queremos darle a esto una continuidad y una Secretaría de la Mejora de la Gestión Pública que va a estar radicada en el Ministerio de Hacienda, cuyo
dirección, va a estar en este comité que les comentaba. Así que estamos trabajando en eso. La agenda sin duda es muy compleja, es muy amplia, pero desafiante sin duda, y eso siempre lo hace entretenido. Así que encantado también de recibir, cuando cualquiera de ustedes tenga inquietudes o aportes que hacer, todos sus aportes. Muchas gracias. Bueno, nos habría encantado poder debatir aquí, pero en honor al tiempo, les pido podamos... Bueno, vamos a pedirle al panel, por favor, pasa adelante, porque tenemos un pequeño presente para ustedes, entonces se los entregamos y hacemos una foto también. Y también va a pasar adelante Pablo González, director académico del centro, para dirigir unas palabras. Quiero partir agradeciendo a los expositores, bueno, a la expositora y los expositores, por unas tremendas presentaciones que lamentablemente no tenemos el espacio para comentar. Quiero agradecerles también a todos ustedes por su participación acá, por habernos venido a acompañar. Y agradecer a las autoridades también que se han quedado hasta más tarde también. El Centro de Sistemas Públicos nace hace 8 años, yo diría producto de un sueño, de perseguir una pasión, de un mejor Estado para Chile y para Latinoamérica. Cuenta la leyenda que fue creado en una conversación entre chelas, ¿no es cierto?, por nuestro fundador Mario Weissbluth y nuestro fundador José Nostroza, que ahora está por ahí. José también se fue, sí. Y con la bendición de Alejandra Misala, que era entonces directora del Departamento de Ingeniería Industrial, y que lejos de controlar el motor fuera de borda que tiene Mario, le echaba benzina de 97 octanos. Hoy celebramos entonces 8 años de ir aportando a la construcción de este sueño, y yo en estas muy breves palabras, más que referirme al qué y cómo que abordamos en las presentaciones anteriores, quiero mirar el para qué, el norte con que hacemos nuestro trabajo, que es básicamente la creación de valor público, la remoción de los obstáculos que impiden a las personas realizar sus proyectos de vida, la realización de los derechos económicos y sociales. Y creemos que este es el papel fundamental, el papel central, el para qué central de la ciencia y de la ingeniería. Mientras los recursos son escasos o sean escasos, tenemos el deber de hacer el mejor uso posible de ellos, incluyendo el recurso escaso conocimiento. No solo para crear aquello por lo que la gente está dispuesta a pagar, que es el papel asignado a los mercados competitivos y regulados, sino también aquello que llamamos valor público, que es lo que tenemos que deliberar, es el interés general y el interés de las futuras generaciones, y aquello que en inglés se llama capabilities, y que no existe en la traducción al castellano, que podríamos traducir como capacidades, que son básicamente los fines valiosos que también tenemos que deliberar, las libertades valiosas que las personas consideran importantes para poder llevar adelante sus proyectos de vida. Estamos hablando de las libertades fundamentales, de la dignidad, del respeto, la confianza, la honestidad, la seguridad humana, la paz y el orden, para tomar la charla anterior a Hobbes, el medio ambiente, la igualdad de oportunidades, la justicia, los derechos, especialmente los más débiles y postergados, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, y casi el movimiento feminista actual, ¿no es cierto?, nos permite decir casi todos los que no son hombres machistas conservadores, porque si hay algo que nos deja claro el movimiento feminista actual es que interpela o interpreta a todas las personas conscientes que no nos gusta vivir en una sociedad con discriminaciones y desigualdades como las que han sufrido las mujeres durante tanto tiempo en Chile. Capacidades humanas como
las anteriores y como salud, educación, necesidades básicas, pero también amor, amistad, respeto, compasión, autonomía, autorrealización, participación y un largo etcétera. Y quiero mencionar esto porque cuando hacemos énfasis en la evaluación de políticas públicas solo en productividad, solo en costo y beneficio, solo en lo que la gente está dispuesta a pagar, estamos dejando de lado todo eso, que es tremendamente importante para el desarrollo. El desarrollo no es solo desarrollo económico, es también desarrollo humano. Eso es valor público y capacidades. Eso que nos lleva a levantarnos cada mañana, por lo que nos comprometemos cada día y agradecemos cada día. Me recuerdo una frase que se le ha escuchado repetir también al presidente, ¿no es cierto?, que el PIB mide todo aquello, todo excepto aquello por lo que vale la pena vivir, que fue una frase que mencionó el que debió ser presidente de Estados Unidos, pero que fue asesinado, Robert Kennedy. Esa es la razón de ser de nuestro centro. Nuestro llamado en el para qué es ampliar la mirada y también, recogiendo las palabras de Rafael en esto, ampliar la mirada porque ahora podemos hacerlo. Y porque podemos hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo. Esa es la obligación moral del poder, que yo creo que es un concepto que tenemos que ir instalando en Chile cada vez más. La obligación moral del poder, que significa que si una persona se está ahogando, la tenemos que salvar, y si una persona necesita algo, lo tenemos que ayudar. Esa es la obligación moral del poder que tiene el Estado en Chile hoy. Al cumplir 8 años hemos querido celebrarnos con esta memoria que les vamos a entregar hoy para contribuir con ello al valor público de la rendición de cuentas. Gracias al esfuerzo que hicimos con esta memoria, por el que quiero agradecer a todos y cada uno de los profesionales que conforman el Centro de Sistemas Públicos, no puedo mencionarlo a todos porque son muchos los que están y han pasado, sabemos lo que hemos hecho, ¿sí? Sabemos que hemos, entre 2010 y 2017, realizado 71 estudios y proyectos para el Estado, hemos movilizado más de 1.500 millones de pesos en proyectos de investigación y transferencia tecnológica, hemos formado más de 1.400 alumnos en diplomado y 400 en cursos y capacitaciones, más de 1.100 alumnos de pregrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas han pasado por nuestros cursos en pregrado y hemos organizado 22 clubes de la innovación pública. Hemos sido un espacio de formación y crecimiento para nuestros alumnos, nuestros practicantes y nuestros profesionales. En resumen, cuando ustedes miren la memoria, somos una institución de la Universidad de Chile para servir a Chile. Y para volver a la gratitud, porque dicen que la gratitud hace bien y ayuda a ser feliz. En este momento de celebración quiero agradecer, sería largo hacerlo, dije uno por uno, a todos los que han sido partícipes de este proyecto, desde los que han pasado como aves migratorias, a pesar de que una vez CCP, siempre CCP, decimos nosotros, pero como los scouts, hasta los que se han involucrado como el chancho en el jamón, que han sido muchos, que han co-construido estas páginas que les entregamos hoy día. Quiero resumir esa gratitud en una sola persona. Quiero agradecer en forma personal y colectiva a un profesor muy especial y querido para el centro, un maestro que ha marcado generaciones de profesionales preocupados por la esfera pública, que con su energía y pasión nos ha contagiado y conmovido a todos por hacer de Chile un país mejor. Quiero agradecer a nombre de todos los que son hoy parte y los que han pasado por el Centro de Sistemas Públicos, a su fundador, el creador del Diploma de Gerencia Pública en 2003, de Educación 2020 en 2008, y que ayer recibió el premio a la trayectoria docente que otorga el Departamento de Ingeniería Industrial. Para nosotros es un honor seguir cultivando tu legado, Mario, así que pido un gran aplauso y lo invito a pasar adelante para entregarle un regalo.
Para finalizar, les agradecemos a todos su presencia en esta importante celebración para el Centro de Sistemas Públicos y los invitamos a retirar al final de la sala una copia impresa de la memoria y pasar al final a una recepción donde podemos aprovechar de compartir las ideas que hayan surgido también de la interesante charla. Muchas gracias a todos y todas también.